Bienvenidos al módulo sobre normativa legal de seguridad y salud ocupacional de la empresa Corpotim. Mi nombre Andrés Cabrera, quien les guiará en el contenido de la presente exposición. Muy importante iniciar indicando los objetivos de la seguridad y salud ocupacional. Lo importante es que combinadas las dos nos resulta tener un ambiente laboral seguro. ¿Qué significa? Que en la actividad laboral debe estar libre de accidentes, libres de enfermedades laborales. Y esto se logra estructurando una normativa dentro de las instalaciones y que sea de cumplimiento obligatorio. Lógicamente, se pueden amparar mediante la aprobación, el diseño, actualización, mantenimiento de los reglamentos internos del trabajo o de los reglamentos internos de seguridad e higiene en el trabajo. Dependiendo del tamaño de empresa, también si es una empresa que es de 1 a 9 trabajadores, se aplicará un plan mínimo de prevención de riesgos. Muy importante tener muy estructurada la normativa interna de la empresa para que los trabajadores también sepan cómo actuar en el caso de condiciones y actos inseguros. Sobre todo para que eviten accidentes y enfermedades laborales, como se había mencionado desde un inicio. Aquí en el país tenemos un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, que corresponde a un conjunto de agentes y factores articulados en el ámbito nacional. Todo lógicamente establecido en una escala legal y que fomenta la prevención de los riesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la elaboración de normas, como las que tenemos presentes aquí, las inspecciones, la formación, la atención médica, la rehabilitación, la vigilancia y control de la salud de los trabajadores. Muy importante que esta escala legal está representada mediante esta pirámide de Kelsen, en el cual la mayor aplicación jerárquica es la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que fue aprobada en Montecristi. En su artículo 425 indica la aplicación de esta escala jerárquica. Después de la Constitución vienen los tratados y convenios internacionales que están establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. También interviene el Comité Andino de Naciones mediante la decisión 584, el instrumento andino también 957, como un ejemplo de una normativa de escala jerárquica internacional. Tenemos las leyes orgánicas y ordinarias, como el Código del Trabajo o la Ley Orgánica del Servicio Público. También tenemos las normas regionales y ordenanzas distritales. Esto ya depende de la zona en la cual se encuentra. Puede haber una ordenanza distrital, como por ejemplo lo que se aplica en escuelas, colegios, sobre la actuación y respuesta ante emergencias. Deben tener diseñado un plan de emergencias. Un ejemplo que les doy a conocer. También tenemos decretos y reglamentos. El decreto que actualmente está vigente es el decreto ejecutivo 2393, el cual establece todas las directrices para mantener un buen clima laboral. Tenemos las ordenanzas, en este caso ya no son distritales, aquí pueden ser ordenanzas a nivel municipal que pueden aportar a la seguridad y salud de los trabajadores, como por ejemplo las zonas de almacenamiento de desechos comunes, peligrosos, etc. Tenemos los acuerdos y resoluciones, que pueden ser a nivel del ministerio, normas técnicas, Instituto Ecuatoriano de Normalización, que englobado en conjunto, ¿no?, nos puede generar las directrices para describir adecuadamente
un reglamento interno del trabajo, un reglamento interno de seguridad e higiene y también para elaborar adecuadamente los contratos de trabajo del personal que ocupará la vacante correspondiente. Vamos a ir analizando cada una de ellas y les daré algunos ejemplos de cómo se está llevando la aplicación. La Constitución de la República del Ecuador, en uno de sus capítulos, tenemos del ambiente sano. En el artículo 14 habla de summa causae, el buen vivir. En el artículo 15 se promoverá el uso de tecnologías ambientalmente limpias. Se prohíbe el desarrollo de la producción, tenencia, comercialización e importación de elementos tóxicos que sean peligrosos. Por lo tanto, entre estos dos artículos ya se promueve y se fomenta la prevención para mantener la salud de los trabajadores en buen estado. Además de ello, se puede acotar que en la Constitución de la República del Ecuador tenemos el artículo 326, que indica el derecho al trabajo y que toda persona tendrá derecho a realizar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, la seguridad, higiene y bienestar. Prácticamente es un artículo que ampara a una actividad laboral saludable. Vamos a seguir analizando la Constitución de la República del Ecuador. En otro de sus capítulos habla de la salud. En el artículo 32, la salud es un derecho que garantiza el Estado y se vincula, se asocia, ¿no?, al ejercicio laboral y establecerá las políticas necesarias para el cumplimiento del mismo. Pueden ser económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. En este caso, ¿no?, si un trabajador sufriera un accidente, él tiene el derecho a la asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria. Por lo tanto, se vincula, ¿no?, a lo que posiblemente pudo tener como efecto a ejercicio de su trabajo. De igual manera, las empresas internamente, para garantizar la salud, deben llevar un proceso de vigilancia mediante su médico de empresa o su médico periódico para que le haga la vigilancia de la salud correspondiente, desde que ingresa en el proceso de selección hasta cuando la persona inclusive se va a retirar o ya va a dejar el nivel de dependencia con una organización. Por lo tanto, se debe mantener un acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud, no solo sexual y salud reproductiva. También se establece aquí a nivel nacional los programas de prevención de riesgo psicosocial, también de control de alcohol y drogas, en el cual se llevará incluso procesos de rehabilitación, para saber cómo la organización entrega a un ciudadano que estuvo laborando en una cierta empresa. Continuamos con esta escala legal. También tenemos tratados y convenios internacionales. El mayor es la Organización Internacional del Trabajo, con aproximadamente más de 20 convenios. La decisión 584 y la resolución 957, que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones. Aquí lógicamente está Bolivia, está Colombia, está Perú y Ecuador. Prácticamente la decisión 584 y la resolución 957 ya estipula ciertas directrices preventivas para que nuestra legislación la pueda acoger y se la pueda aplicar en las organizaciones. Vamos a ir analizando cada una de ellas de una forma muy breve. Más que todo, la importancia que usted conozca a qué parte de la ley se puede direccionar en el caso de un accidente, en una enfermedad laboral, para la investigación de accidentes, etc. Siempre lo recomendable en sí no es tan conocerse de memoria la ley. Lo importante es saber dónde acudir en el caso de.
Tenemos la Organización Internacional del Trabajo en los convenios 24, 29 y 45, habla sobre el seguro de enfermedad de los trabajadores. Entonces, a nivel nacional, se acoge para poder establecer justamente los tipos de enfermedad laboral que existen, cómo se puede identificar una enfermedad laboral. También habla sobre el trabajo forzoso y obligatorio. En este caso, se habla, por ejemplo, de trabajadores que pueden negarse a una actividad laboral si esta fuera peligrosa e inclusive si no tienen conocimiento, la capacitación y la formación adecuada. Habla también mujeres de trabajos subterráneos de minas. En realidad se prohíbe el ingreso de mujeres a esta actividad laboral, con sus ciertas excepciones. Por ejemplo, pueden ser supervisoras, pero que no hagan una actividad manual, que sea parte de su propia profesión o de una práctica preprofesional, como un ejemplo. También dentro de la OIT tenemos convenio 077, el examen médico de aptitud para empleo de menores en la industria. Bueno, en realidad aquí en el país muchas empresas en su reglamento de seguridad describen que se prohíbe el trabajo de menores de edad. Bueno, esto ya depende de la capacidad de la empresa de poder controlar los riesgos y poder cumplir los protocolos que dictamina, ¿no? No solo la Organización Internacional del Trabajo, sino también, por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Luego vamos a hablar un poquito más de esto de los exámenes médicos de aptitud, que también se lo hace para las demás personas, eh, el personal que ya está que está en la empresa. Tenemos el convenio 078, empleo de menores en trabajos no industriales, se relaciona mucho con el 077, inspección del trabajo en la industria y comercio, 081, el 113, examen médico de los pescadores, el 115, protección contra las radiaciones ionizantes. Aquí en realidad, en el CBN 115, se establece las directrices para que los países miembros adopten todas las medidas máximas para el control de las radiaciones ionizantes y que se establezcan los niveles permisibles de exposición. Cada país miembro adoptará las medidas y la legislación adecuada. Sobre el convenio de la OIT 120, higiene en el comercio y oficinas, aquí se menciona todas las directrices para mantener, sobre todo en las áreas administrativas, un buen estado de las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores. Se habla mucho, por ejemplo, sobre el orden y la limpieza, la iluminación, el espacio por trabajador, inclusive la ventilación, que eso evitaría el síndrome del edificio enfermo. Entonces, muy importante, las directrices básicas sobre la higiene en el comercio y oficinas. Es un ejemplo de aplicación. En la siguiente tenemos el 123, 124, que es la edad mínima de admisión al trabajo en las minas, que se le puede considerar no menor a 16 años. Lógicamente con el CBN 124, el examen médico de menores para empleo de trabajo en minas, en donde se debe garantizar sobre todo la condición física del menor, que no se altere bajo las condiciones laborales y riesgosas que se pueden establecer. Hay que mencionar que el trabajo en minas es una actividad de alto riesgo, de alto peligro, por lo cual en realidad no se hace mucho el uso del empleo de menores de edad por los espacios confinados, por los procesos de excavación, por los de explotación de mina, etc. Manejo de explosivos inclusive. Es algo muy peligroso en realidad, casi no lo adoptan las empresas, pero se tiene un examen médico de menores para el empleo de trabajos en minas. Lógicamente muy relacionado con el examen de aptitud. El CBN 127, el peso máximo que puede transportar un trabajador. En este caso da las directrices
para los límites de carga, tanto para hombres y mujeres, en el cual se menciona, por ejemplo, que una mujer no podrá cargar más allá del peso máximo que tiene lógicamente una elevación elaborada por un hombre. En este caso, si estaríamos estableciendo una carga máxima, lo aconsejable en el hombre en el trabajo normal es 23 kilogramos. Con entrenamiento, el hombre puede llegar a los 25 kilogramos, pero en la mujer no puede pasarse de los 21 kilogramos. El CBN 130, asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad. De igual manera aquí viene todo lo que son subsidios, indemnizaciones en el caso de enfermedad laboral. Protección contra de intoxicación por benceno. Muy bien, sabemos que el benceno es un agente intermediario químico, por ejemplo, para la transformación de la materia prima, en el caso de jabones, detergentes, desinfectantes, incluso para combustibles. Entonces, habla sobre la protección contra de intoxicación por benceno. Todo lo que son protecciones a las vías respiratorias, en la piel, nosotros sabemos que la ingesta o intoxicación por benceno puede ingresar por diferentes vías a nuestro organismo. Entonces, muy importante, sobre todo el control del químico, saber las fichas de seguridad, conocer las características físicas, químicas del agente químico, de igual manera la forma de uso, mantenimiento, almacenamiento, la manipulación y la exposición al agente químico. El CBN 148 es la protección de los trabajadores contra riesgos profesionales. De igual manera, todos los países miembros deben adoptar en su legislación mecanismos de protección. En este caso, ya vamos a ver luego el Código del Trabajo responsabiliza mucho a los empleadores sobre los riesgos originados en, en la organización, en el desempeño laboral. CBN 149, empleo y condiciones de trabajo. De igual manera, se adoptan las directrices que en realidad conjuntamente con el decreto ejecutivo se las estipula para un reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, medidas sobre la distancia que debe haber de máquina a máquina en los pasillos, los valores mínimos de iluminación, exposición al ruido, exposición a estrés térmico, cómo deben ser los mecanismos de izajes, las protecciones, las guardas, puertas, barandas, y sí un sinnúmero de condiciones físicas y también ambientales que debe cumplir los lugares de trabajo para que se consideren seguros. También tenemos el CBN 152, seguridad e higiene en los trabajos portuarios. Bueno, en este caso sí hay que tener muy en cuenta que se establece también todos los mecanismos, las directrices, por ejemplo, para los medios de acceso seguro a lo que es buques, bodegas, plataformas, equipos y aparejos de izaje. Inclusive también se menciona la protección contra el fuego y las explosiones. En realidad todo lo que se puede dar por la propia actividad portuaria. El CBN 153 es la duración del trabajo en los transportes de carretera. En este caso se puede mencionar muy claramente que, por ejemplo, en un conductor no se debe autorizar a conducir ininterrumpidamente durante más de 4 horas como máximo, sin hacer pausa. Entonces imagínense, no sé si en realidad se aplica esto de una forma estricta a nivel nacional. También se habla de la duración máxima comprendida de las horas extraordinarias, que no debe exceder de 9 horas por día ni de 48 horas por semana. Entonces, esto también depende mucho las cooperativas de transporte, tanto particular como a nivel empresarial, para, en este caso, calcular las frecuencias que se puede
máximo involucrar a un conductor. Tenemos también el CBN 159, readaptación profesional y empleo de personas inválidas. Bueno, aquí también en nuestra legislación hay una ley para la inclusión social, también tenemos de readaptación profesional, en este caso para las personas que han sufrido o sufren de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales y que necesitan readaptarse, reingresar a la organización sin agravar su condición después o post accidente. Y el empleo de personas inválidas, que ya se debe tener el criterio de inclusión social, sobre todo el porcentaje de inclusión por las organizaciones. Usted puede incluir un trabajador que tenga una incapacidad en una empresa de 25 trabajadores, por ejemplo. Entonces, se puede hablar también del 4% de inclusión social dentro de las empresas. Tenemos también la decisión 584 y la resolución 957, que como les había mencionado son tratados y convenios internacionales. En este caso eh, vamos a ver las decisiones. Es un tratado que tenemos en la comunidad andina que conforma Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. En el artículo 11 de la decisión 584 menciona que en todo lugar de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales, ¿ya? Y estas medidas deben basarse en el logro de objetivos, sobre todo en sistemas de gestión de seguridad y salud. Aquí en el Ecuador existe un sistema que se llama el modelo Ecuador 2, en el cual se menciona 4 macroelementos de cumplimiento. Tenemos, por ejemplo, la gestión administrativa, tenemos la gestión técnica, la gestión de talento humano y los programas operativos básicos, que engloba un conjunto, ¿no?, de medidas precautelares para evitar accidentes y enfermedades laborales. Dentro del 584 también tenemos del artículo 16, los empleadores según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de forma individual o colectiva, deberá instalar sistemas de respuesta ante emergencias. Entonces, de igual manera, tenemos una ley de lucha contra incendios que nos permite establecer los lineamientos para las instalaciones en edificios, en lugares comerciales, en las empresas, sobre todo para la colocación, por ejemplo, de hidrantes, gabinetes, equipos portátiles de extinción al fuego, todo dependiendo del tipo de fuego, de la carga fuego combustible que esté almacenada, en función de la respuesta también que pueden tener las personas, la conformación de brigadas. Todo esto se basa en el artículo 16. Aquí en el Ecuador, todas las empresas deben tener un plan de respuesta ante emergencia y según su capacidad de la población laboral, se elaborarán las brigadas de lucha contra emergencias. También tenemos el artículo 17, siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención. Entonces, de igual forma, muchas veces se ve en el sector, por ejemplo, de la construcción, en donde ya tienen aprobado un proyecto y a veces solo se manejan con un residente de obra, un fiscalizador, tal vez el arquitecto, el ingeniero civil, pero el momento que ingresan a proyecto, la población laboral se incrementa debido a que existe la contratación, por ejemplo, de maestros de obra, maestros mayores que se les conoce, también personal eléctrico, también personal para lo que es acabados y mueble. El momento que se haga la contratación con estas personas se les incluye, son empresas dentro de la organización y que los dos por el criterio son solidariamente responsables a las medidas de prevención. Por lo tanto,
yo sí puedo exigir que me presenten un ejemplo, ¿no? El plan mínimo de prevención de riesgos, el reglamento de seguridad. Podría exigir también que tengan su política de seguridad, que las empresas que ingresan también deben adoptar sus medidas, deben tener sus equipos de protección, sus instrumentos de forma adecuada, sus equipos con el mantenimiento adecuado, deben tener sus instructivos de trabajo seguro, sus procedimientos de trabajo seguro, para que simultáneamente las dos empresas puedan aplicar adecuadamente las medidas precautelares para evitar accidentes y enfermedades en los trabajadores. Eso como un ejemplo. También tenemos la resolución 957. En el artículo 1 ya se menciona sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces no se olviden, eran 4 macroelementos: la gestión administrativa, la gestión técnica, la gestión de talento humano y los programas operativos básicos. Un ejemplo, ¿no? En el sistema que se proporciona aquí en el Ecuador, la gestión técnica, habla sobre la identificación, medición, evaluación y control de los factores de riesgo, de los riesgos que están asociados al trabajo. Entonces tengo que desarrollar todo un protocolo, un proceso con los procedimientos que involucren no solo la parte administrativa, sino también que evidencien la parte técnica, que se evidencie el cumplimiento de los límites permisibles para los distintos tipos de riesgos en el cual se hallan los trabajadores. El artículo 6 de la resolución 957: el personal que preste servicios de seguridad y salud gozará de independencia profesional respecto al empleador como de los trabajadores y de sus representantes. Por lo tanto, es muy importante que primero el técnico o también el responsable de seguridad no tenga doble presencia en la organización. O sea, que se dedique netamente a las funciones de seguridad y salud ocupacional, ya que, bueno, más adelante ustedes se darán cuenta, se necesita mucho tiempo para la gestión, para el cuidado, para la planificación y para la gestión en pro, ¿no?, de los trabajadores. Por ello es que se exige que el personal que preste servicios tenga esta independencia profesional, sobre todo también en el momento de tomar decisiones y en las evaluaciones, siempre eh, tomar en cuenta que los resultados van a influir mucho en las cuestiones de posible accidente, incidente o enfermedad profesional. Entonces no hay que descartar los resultados ni las evidencias que se tiene como condiciones o actos inseguros dentro de una organización. Hay que pedir el apoyo a los empleadores para poder aplicar la gestión correspondiente. En el artículo 13, en aquellas empresas que no cuenten con un comité, se designará un delegado. Por lo general, un comité de seguridad. En nuestro decreto ejecutivo 2393 se menciona que si usted tiene una matriz, un lugar de trabajo en el cual tengan más de 15 trabajadores, deberá establecerse un comité de seguridad. Si usted solo tiene una matriz y tiene 15 trabajadores, no se debe conformar un comité. Lo que se debe elegir es un delegado de seguridad. También se puede tener los subcomités, pero en este caso siempre y cuando tenga el comité de seguridad. Por lo tanto, ya luego les voy a explicar un poco más sobre cómo se deben conformar estas organizaciones paritarias dentro de las instituciones tanto públicas como privadas. Seguimos avanzando un poco más. En la escala legal tenemos, después de todo lo que eran los convenios internacionales, los tratados, las leyes orgánicas y ordinarias. Tenemos el Código del Trabajo, también tenemos la LOCEP, que vamos a analizar poco a poco, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas, Ley de Minería, el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, así como la Ley de Defensa contra Incendios. Estos dos les voy a explicar de una manera un poco rápida. Por ejemplo, tanto el Reglamento de Prevención como la Ley de Defensa contra Incendios, hay siempre el problema en la conformación de las brigadas o de los responsables para el plan de emergencia.
se menciona que lo mínimo que deben tener para la conformación de una brigada en personal es de 5 trabajadores o 5 colaboradores. Si usted va a trabajar con, por ejemplo, brigadas de emergencia, con brigadas de comunicación, con brigadas de evacuación, con brigadas de lucha contra incendios o con brigadas de primeros auxilios, que en total sumarían 5, significa que lo mínimo que necesitaría en una empresa para conformar brigadas es de 25 trabajadores. Si usted tiene menos de 25 trabajadores, entonces lo que se asignaría es únicamente un responsable del plan de emergencia. Si usted tiene una empresa con, por ejemplo, 19 trabajadores, ya no tendríamos la capacidad de la población laboral para poder establecer brigadas. Se seleccionaría únicamente un responsable del plan de emergencia y esa persona también debe estar capacitada y debe capacitar para actuación de respuesta ante las situaciones naturales y antrópicas que se puede suscitar en una organización. Vamos a hallar un poquito más otros artículos, sobre todo en el Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público, que vamos a ver a continuación. Lo más breve, ¿no? Porque casi todos los artículos sí se direccionan a una parte de prevención. Les voy a dar los que yo considero importantes y les voy a acotar otros que tal vez no estén en la diapositiva. Un ejemplo, en el artículo 38 se menciona que los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador. ¿Ya? Y si sufre daño, estará en la obligación de indemnizar. Entonces, ¿por qué el Código del Trabajo, el Código del Trabajo lo menciona de esta manera? Porque es el empleador el que implementa los procesos, el que realiza la compra de la maquinaria, el que crea el proceso productivo. Si él está creando esta organización, que yo sé lógicamente también fomenta el trabajo, también está generando riesgos, que si tenemos personal bajo nuestra tutela, contratación, somos los responsables directos. En esto sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces me he topado con empresas que, por ejemplo, no están los trabajadores en nómina, no están afiliados y tal vez figuran con un proceso de facturación. Entonces, no por ese motivo que facturan, yo me voy a descuidar de la seguridad y salud. No se olviden que esto se aplica no solo para una organización, sino también con quien ustedes solidariamente comparte una responsabilidad, una figura de contratación. Entonces, sí deben tener en cuenta que si existen personas que facturan, también se les debe tomar la misma consideración del caso y hacer que respeten las políticas internas de la empresa. Por lo tanto, siempre dice que las disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no lo sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pasará a otro proceso. En el artículo 41 habla de la responsabilidad nuevamente solidaria, ¿no?, de los empleadores. Esto ya vimos en la decisión 584, en el instrumento también 957 se vuelve a mencionar. Aquí en el Código del Trabajo también es repetitivo. Cuando el trabajo se realice para 2 o más empleadores interesados en la misma empresa, como con dueños, socios o partícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. Por lo tanto, si en una actividad, por ejemplo, de instalación eléctrica, yo contrato a personal, linieros, por ejemplo, y uno sufre un accidente, se cae tal vez de distinta altura, sufre rotura de columna o el fallecimiento o existe electrocución. Entonces las dos empresas son solidariamente responsables, sobre todo si no se evidencia que las dos empresas realizaron la gestión oportuna, como los permisos de trabajo seguro, los permisos sobre todo en trabajos especiales de alto riesgo, si las personas no estuvieron capacitadas, formadas, con los equipos de protección personal y con sus respectivas licencias de trabajo
de eléctrico y en la construcción. Entonces, miren, es de mucha responsabilidad la vida de los trabajadores y la salud de los mismos. En el artículo 42 tenemos obligaciones del empleador en el numeral 3. ¿Cuál es una obligación? Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo. Lógicamente todo esto llevará a un proceso que más luego van a ver, que es con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo con la ley del seguro de riesgos del trabajo, en el cual se habla de las indemnizaciones, los accidentes y los tipos de accidentes que se puede tener debido a una inobservancia de las medidas de seguridad. Entonces, por lo tanto, es una obligación del empleador indemnizar a los trabajadores. Es un derecho indemnizable. Avancemos. En el artículo 172 están las causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. ¿Sí? Entonces yo puedo finalizar mi relación contractual con una persona, un trabajador, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley. Para ello siempre se debe solicitar en la empresa un protocolo, ¿no?, de multas, sanciones, llamados de atención y lógicamente que evidencie que esa persona no solo arriesgó su vida, sino también de las demás personas y también arriesga el patrimonio del empleador, o sea, se convierte en una persona que infringe mucho las normas de seguridad. Artículo 434, Reglamento de Higiene y Seguridad. En todo medio colectivo que tenga más de 10 trabajadores, ¿cuánto es más de 10? Es 11. Están obligados de elaborar y someter a aprobación del Ministerio el Reglamento de Higiene y Seguridad, el mismo que será renovado cada 2 años. Entonces, por lo tanto, las empresas que elaboraron su reglamento en el año 2018, cuando se estableció el Sistema Único del Trabajo SUT, ya en el 2020 deben hacer la renovación, en el cual deben presentar el reglamento de seguridad con la nueva estructura, aproximadamente son 6 capítulos. Ya se incluyen los programas de prevención de riesgo psicosocial, prevención de alcohol y drogas, lactancia materna. Lógicamente se incluyen las obligaciones de derechos de los trabajadores y los mecanismos de mitigación del riesgo, cómo se va a prevenir, cómo se va a identificar, medir y evaluar los riesgos laborales, planes de emergencia, contingencia, procesos de formación, capacitación, adiestramiento y entrenamiento, obligaciones, responsabilidades, también sanciones al empleador y los trabajadores. Todo eso se debe incluir, entre otras cosas, en el reglamento de seguridad y higiene en el trabajo. Ahora, si su empresa tiene 10 o menos trabajadores, se debe sujetar a la elaboración de un plan mínimo de prevención de riesgos. Estos dos documentos, tanto para la empresa que es de más de 10 como el que es de 10 menos trabajadores, deben subir al Sistema Único del Trabajo con una aprobación de un documento de la firma electrónica, de lo que se sube la información vía online. Se debe también ingresar con la matriz de evaluación o identificación de riesgos, más del documento que es el reglamento propio en sí, en PDF. Todo eso firmado por el técnico de seguridad y también por el representante legal de la organización. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa constructora y voy a necesitar de los servicios, por ejemplo, de acabados o de acabados en inmueble para una residencia, entonces tendré, si esa persona llega con 2 o 3 trabajadores, significa que es un empleador que necesita de su plan mínimo de prevención de riesgos, porque la actividad sí puede ser de alto riesgo, involucra muchos peligros. Artículo 174. Casos en los que el empleador no puede dar por terminado el contrato. En este caso es por incapacidad temporal. En este caso, las personas que sufren accidentes laborales, las personas que tienen también enfermedad laboral, y ya está lógicamente determinado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
no pueden ser destituidas de su cargo, o sea, no pueden ser despedidas. Se consideraría una falta muy grave y que llevaría a una multa, una sanción lógicamente económica y la posible restitución también del trabajador, dependiendo de las partes de los acuerdos a los que lleguen. Muy importante que también se le solicite al trabajador que vaya a los procesos de terapia y recuperación en el caso de accidente laboral y que el empleador de igual forma le conceda los permisos correspondientes para asistir al médico, en este caso, que le está generando la terapia. Avancemos. Obligaciones del trabajador. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado. En este caso, por ejemplo, si yo doy equipos de protección personal a los trabajadores, ellos del momento de solicitar nuevamente un equipo de protección personal me deben entregar el equipo ya deteriorado, pero me deben entregar. Esto significa que si yo tengo calzado de seguridad y la planta ya está desgastada, si necesito nuevo calzado de seguridad, tengo que entregar ese calzado usado para la reposición de uno nuevo. Con eso se puede evidenciar que el trabajador primero lo utilizó en las actividades propias de la organización, que no lo utilizó fuera del ejercicio de la empresa, que no lo perdió o que no lo vendió. Entonces, por lo tanto, es muy importante estos procesos de reposición. Lógicamente, debe verificarse de que se haga un buen uso, porque una cosa es que yo los deteriore a propósito y otra cosa que tenga un desgaste normal según la vida útil que recomienda el fabricante. También dice sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades, en este caso si existe el caso de pandemias, por ejemplo, deben sujetarse a las medidas, deben protegerse, si deben tener el aislamiento, deben hacerlo. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. Si un trabajador observa una máquina en mal estado y está generando problemas, me puede establecer, no sé, un accidente, me puede generar un atrapamiento, una electrocución, una explosión, como en el caso de calderas. Si un trabajador observa esta anomalía en máquinas y herramientas, es obligación informar al empleador. Y además, si ya es demasiado peligroso, el trabajador incluso se puede negar a continuar con la actividad laboral hasta que se mejore. Si tiene la formación, si tiene la capacitación adecuada para dar el mantenimiento y la autorización, se lo debe realizar, porque también, por ejemplo, puede existir el mantenimiento autónomo, el PPM, distintos tipos de mantenimiento en el que el obrero, el dueño de su propio máquina, puede dar mantenimiento hasta un cierto nivel. Si lo puede hacer, bienvenido sea. Caso contrario, si es un trabajo especial donde no tiene la capacitación, se convierte en algo peligroso y puede sufrir un accidente. El artículo 46, prohibiciones al trabajador. Lógicamente poner en peligro su propia seguridad, la de los demás compañeros. Aquí hay que hablar en el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores de la empresa. Se debe establecer un artículo que mencione que se prohíbe el juego, se prohíbe la riña, se prohíbe toda modalidad de entretenimiento, con la finalidad de que los operarios, los administrativos, jefes, supervisores tengan los 5 sentidos eh, puestos en la actividad laboral y evitar accidentes, evitar también enfermedades. Entonces no puede poner en peligro su propia seguridad, aún más la de sus compañeros. Otro literal que se considera una falta extremadamente grave es presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes.
Entonces eso se considera una falta muy grave, que así sea la primera vez, se puede asignar el visto bueno por parte de la empresa para la salida de esta persona o del trabajador que infringiere este literal. De igual manera, también se puede penalizar si un trabajador ingresa con alcohol, o sea, con una intención de ingerir una bebida alcohólica dentro de las instalaciones, dentro de la empresa. De igual manera, si son choferes, evitar, ¿no?, cualquier tipo de consumo o manejo de sustancia estupefaciente. Aquí es muy importante acotar que por eso se implementa en las empresas con más de 10 trabajadores los programas de control de alcohol y drogas. Literal D. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva. Bueno, en este caso, si son vigilantes o tienen servicio de vigilancia o de guardianía, ya deberían tener lógicamente la autorización, pero siempre hay que verificar que sea de una empresa lógicamente um, acreditada para dar este tipo de servicio, que el personal tenga las licencias correspondientes, inclusive que hayan aprobado los exámenes psicológicos correspondientes para portar armas, que tengan esa capacidad de defensa, autoprotección, manejo, uso y mantenimiento del arma. Entonces, son procesos, ¿no?, que la empresa debe calificar. Más que todo si se tiene un servicio, por ejemplo, de vigilancia en un banco. Imagínense si hay un atentado y un guardia muere por un disparo. Entonces ahí viene la responsabilidad en realidad compartida, ¿sí? Sobre todo si fallece en una institución bancaria en donde ya existe una relación contractual, porque el uno está ofreciendo el servicio y el otro está haciendo uso del mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado que tengan todos los documentos en regla para poder justificar de alguna otra manera que se cumplió con las medidas de seguridad y sobre todo que el trabajador tenga también el acceso a sus derechos de, laborales y también el derecho al acceso a la salud, el derecho al servicio médico hospitalario. En el Código del Trabajo, en el artículo 436, este es un artículo que muy pocos lo revisan o no sé, me parece que no están tan informados, pero se habla de la suspensión de labores y cierre de locales. En este caso, si el mismo atentare o afectare a la salud y seguridad y higiene de los trabajadores. Si yo tengo una empresa que, bueno, yo conocí una empresa que antiguamente se justificaba el bautizo de un trabajador con la pérdida de un dedo. Entonces, eso es algo que prácticamente es una locura y se convertía en una empresa completamente insegura. Entonces, lógicamente los trabajadores demandaban, denunciaban y se convirtió en una empresa que atentaba en realidad a la salud y la integridad también del trabajador. ¿Se puede aplicar el artículo 436? Claro que se puede aplicar, sobre todo si reciben una inspección y en la hoja de inspección tiene muchas no conformidades o elementos o lineamientos que no cumplen. Prácticamente el Ministerio del Trabajo les va a dar 30 a 15 días para el cumplimiento, que es algo muy pequeño, un tiempo muy pequeño para generar los documentos que evidencian. Muchas personas no acatan con las observaciones de las inspecciones, entonces son reincidentes en volver a infringir la ley y a tener muchas inobservancias de las medidas de seguridad. Tenemos parte de este código del trabajo, por ejemplo, aquí no se menciona que se debe dotar a los trabajadores por lo menos una vez al año del uniforme. En este caso debe ir a cargo del empleador. De igual manera, la entrega de los equipos, los materiales de trabajo, como son las herramientas también, ¿no? Y los equipos de protección personal, que deben ser de forma gratuita. O sea,
Los equipos de protección personal también deben ir a cargo del empleador. Ya vamos a hablar también de los procesos de vigilancia de la salud, que también deben ser a cargo del mismo. De escala legal, también tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 50, los mecanismos de selección. En este caso, a las personas que ya tienen discapacidad son vulnerables, se las debe contratar indicando que el cargo puede tener ese acceso. En los profesiogramas uno se puede establecer las habilidades, las destrezas, la competencia, pero sobre todo hay que incluir los riesgos laborales y el criterio de inclusión, o sea, en qué nivel de inclusión se puede establecer una vacante. Por ejemplo, yo puedo contratar a una persona como parte de mensajería si tiene un daño en el oído, ¿no? Porque pueda, ¿no? Que en la actividad laboral que haga en la empresa no esté expuesto al ruido. Entonces se puede involucrar esta, este nivel o porcentaje de incapacidad como un requisito de inclusión dentro del cargo. Pero lo que no puedo hacer es contratar a personas que ya están con un porcentaje de incapacidad, de invalidez, y llevarlo a un cargo donde le agrave más la condición. Eso no podría realizar. También ya lo, lo preestablece, lo prescribe la Ley Orgánica de Discapacidades. En el artículo 51, estabilidad laboral, deben lógicamente, verdaderamente justificar la salida de un trabajador. Ya lo sé, los derechos de los servidores públicos, de igual forma, desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, deben reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad laboral y mantener su puesto cuando se hubiera disminuido sus capacidades. Bueno, en esto sí, hay que tener mucho en consideración. Tanto en la empresa pública como en la privada se debe tener en cuenta que si post accidente un trabajador no puede regresar a su mismo cargo, entonces se debe cambiar el puesto de trabajo, pero esto debe hacerse con un dictamen médico por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo riesgos del trabajo, y lógicamente informar al Ministerio del Trabajo que se hace el cambio de su puesto de trabajo por el motivo de incapacidad. Y esto sin afectar la remuneración, porque también se consideraría un despido intempestivo. Entonces, si no hacen el proceso, se considera un despido intempestivo. Avancemos. Algo que, bueno, no les había indicado en la diapositiva anterior, en esta diapositiva, está el COIP, no les había indicado, pero les voy a mencionar. En realidad en sí, una relación directa con la seguridad y salud laboral, enteramente no lo tiene. Pero lo que sí tiene es del COIP, en el artículo 146, la posibilidad, ¿no?, de que se le considere homicidio culposo por mala práctica profesional. Entonces la persona que infringe un deber objetivo de cuidado, entonces todos los técnicos de seguridad tenemos ese deber objetivo de cuidado, sobre todo en nuestro ejercicio o práctica de profesión, y dice que si ocasiona la muerte de otra, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, muy importante topar este artículo para que las personas que se involucran en esta disciplina, en estos temas de seguridad y salud, estén conscientes de que si estudiamos nuestra legislación, las normativas, es para la aplicación del mismo. En realidad no para acumularnos de documentos que evidencian a veces falsos indicadores. No, lo que debemos hacer es realizar toda una gestión en pro del trabajador, del cuidado del trabajador, así también como del empleador, o sea, mejorar el clima laboral. Pero lógicamente si un técnico no realiza bien un proceso de identificación de riesgos, de medición de riesgos o de evaluación de riesgos, pueda que
en papel se salte un procedimiento, pero en la propia actividad laboral genere un accidente o una enfermedad. Si esa inobservancia, si esa mala práctica profesional es comprobada, entonces también tenemos la sanción con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, que es algo que deben considerar mucho para que expongan a los gerentes la importancia también del apoyo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Avanzamos en la escala legal. También tenemos los decretos y los reglamentos. En este caso el decreto ejecutivo 2393 habla sobre la salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Entonces, algo muy breve, aquí encuentran comités, aquí encuentran cómo deben ser las instalaciones, cómo deben ser las señales de seguridad, cómo deben ser los procesos de izaje, los niveles permisibles para algunos agentes físicos, mecánicos, eh, etc. El acuerdo ministerial 1404 es el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresa. También tenemos otro, por ejemplo, que les podemos mencionar, el acuerdo ministerial 013 y el acuerdo ministerial 0174, que habla sobre riesgos eléctricos, riesgos de la construcción, con sus respectivas reformas 068 y 067, donde ya se menciona las licencias para trabajos de alto riesgo, en este caso trabajos eléctricos y de la construcción, que deben ser aprobados de una forma individual, independiente. Ya, otro ejemplo, el acuerdo ministerial 0398 VIH-Sida. Otro ejemplo, el acuerdo ministerial, por ejemplo, el 0135, que habla de las responsabilidades a nivel del empleador, indica que debe subir al Sistema Único del Trabajo el registro de los profesionales de la prevención, sobre el técnico, sobre el responsable de seguridad, sobre el médico profesional, dependiendo del tamaño de empresa. Si es más de 10, deben subir a esta plataforma todo lo que son los riesgos psicosociales, los programas de riesgo de prevención de riesgo psicosocial, los programas de control de alcohol y drogas, deben también registrar los riesgos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. También habla de las sanciones, ¿no? En el artículo 11 tenemos obligaciones de los empleadores: mantener en buen estado el servicio de las instalaciones, organizar y facilitar los servicios médicos, efectuar reconocimientos médicos, instruir sobre los riesgos, adoptar medidas lógicamente preventivas, dar aviso inmediato a las autoridades en el caso de accidente de enfermedad profesional que sufra un trabajador. Lo mismo se aplica para los intermediarios. Entonces, muy importante, sobre todo, organizar y facilitar los servicios médicos. Repito, si tengo una empresa que son dos trabajadores que pueden enfermarse, se pueden accidentar y no se puede quitar ese derecho irrenunciable o esa garantía de la salud. No se lo puede retirar a un trabajador. De igual manera, todo esto, si lo organiza el empleador, es una obligación del empleador, significa que exámenes especializados, las fichas clínicas que los hacen las de periodicidad, las de salida, las de reingreso, las iniciales, todas esas fichas tienen que ir a cargo del empleador, tiene que pagar el empleador. De igual forma sería algo ilógico que el empleador solicite esto a un trabajador, porque si yo necesito un cargo, necesito el trabajo y estoy enfermo y yo sé que no me pueden contratar por esa situación, simplemente me podría ir a mi médico de confianza, solicitar un certificado, pagar e ingresar a la empresa. Entonces ya, si me agravo la condición, prácticamente la organización tendría que reconocer. Obligaciones de los trabajadores: participar en el control de desastres, usar correctamente los medios de protección
personal y colectiva, informar sobre las averías, que esto ya habíamos hablado, cuidar de la higiene personal. Es una obligación mantener el orden y la limpieza del área de trabajo, no se olviden. No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias tóxicas, ya saben por qué. Colaborar en la investigación de los accidentes. En el caso que un compañero sufra un accidente, si usted es el testigo, tiene que colaborar para que se haga el proceso adecuado, en este caso también para el beneficio del trabajador o del empleador. En el caso de indemnizaciones, en el caso de prestaciones, etc. El artículo 14 del decreto ejecutivo habla de los comités, de los organismos paritarios. ¿Qué es un organismo paritario? Es una representación dentro de la empresa. Un comité es un grupo de representantes de la empresa que van a trabajar en beneficio de la seguridad y salud. ¿Son una autoridad reconocida por el Ministerio del Trabajo? Sí. ¿Estas personas deben apoyar los programas y las campañas preventivas? Sí. ¿Deben aprobar el reglamento de seguridad? También pueden llamar la atención a los compañeros cuando no utilicen equipos de protección personal, cuando tengan actos inseguros, condiciones inseguras. Entonces, tanto el comité de seguridad como el delegado de seguridad son parte de un organismo paritario. También se encuentran los subcomités. Los subcomités cuando tienen, por ejemplo, 11, 12, 13, 14 y 15 trabajadores, pero en una sucursal, siempre y cuando exista un comité, ¿ya? El subcomité siempre existirá cuando haya un comité. No pueden elegir su comité sin el comité principal. Entonces, tenemos acá un pequeño diagrama, ¿no? El comité central, más de 15. ¿Cuánto es más de 15? Son 16 trabajadores. Si usted tiene 16, se establece un comité de seguridad y salud en el trabajo, en donde se debe elegir un presidente y un secretario. Y lógicamente, como es paritario y bipartito, debe tener la elección por parte del empleador y el trabajador y deben estar divididos en las mismas partes. 3 principales del empleador, 3 principales de los trabajadores con sus respectivos suplentes. ¿Cuántos deben ingresar en total en el SUD? Deben ingresar 12. Si este comité central tiene, por ejemplo, en la matriz y en una sucursal existe 5 trabajadores, entonces sería la elección de un delegado. Pero si tiene, por ejemplo, 11 trabajadores y es una sucursal, entonces viene a la categoría de subcomité, porque ya existe un comité central. Entonces, siempre y cuando existe el comité, se elige al subcomité, ¿ya? De igual manera, hay empresas que, por ejemplo, la matriz tienen 6 trabajadores y la sucursal tiene 2 trabajadores. Significa que en la matriz va un delegado y en la sucursal va un delegado. Si en la matriz usted tiene 14 trabajadores y en la sucursal tiene 10 trabajadores, significa que tanto matriz como sucursal debe tener un delegado. ¿Listo? Tendrán mucho cuidado con esta elección de los comités paritarios porque todo esto se registra en el Sistema Único del Trabajo. Vamos al Acuerdo Ministerial 1404. Si llevamos un poquito más atrás, habla sobre los servicios médicos de empresa. En este caso, siempre y cuando cuenten con 100 o más trabajadores, tendrán un médico de cabecera, un médico de planta. Si no lo tienen más de 100 o más, simplemente tendrían un servicio externo del médico laboral. En este caso, siempre encontrar a los médicos ocupacionales se va a ser un poquito complejo por las mallas curriculares que existen en nuestro país. Por lo general, la mayoría de formación es correctiva en los médicos generales, pero si tienen un médico con maestría en seguridad y salud ocupacional, podría formar parte del staff. Si tienen un médico en el cual les prestan servicios, son servicios externos, ustedes pueden asegurarse que el médico, si es general, tenga por lo menos, se recomienda, no hay una ley, pero sí se recomienda por experiencia, que tengan
40 horas o 45 horas mínimo de capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional. Y esto es muy sencillo, ¿no? Porque los técnicos de seguridad presentamos nuestras matrices, presentamos informes de medición y evaluación de riesgos, y nuestro médico debe saber interpretar adecuadamente para poder tomar las acciones preventivas. De igual forma, el horario médico mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente tabla. Si ustedes se dan cuenta, una vez que pasa los 100 trabajadores, de 100 en 100 aumenta, por ejemplo, de 100 a 200 tiene 3 horas de asistencia al médico de planta. O sea, tendría que obligadamente todos los días ir, por ejemplo, de 8 a 11 de la mañana. Y si va aumentando de 200 en 200, entonces se aumenta una hora diaria. Lógicamente, el momento que llega a 1000, el médico trabajará 8 horas al día en planta. Para mí, en realidad, ya le considero un trabajo muy grande, sobre todo 1000 trabajadores, un solo médico, 8 horas día, es en realidad bastante trabajo, porque sobre todo hacer prevención, créanme, es más trabajoso que hacer corrección. Entonces los médicos correctivos en realidad esperarían al cliente, esperarían al trabajador en la oficina, ¿no? En el departamento médico. El preventivo, el médico preventivo, lo que haría es de evitar que vayan los trabajadores a su departamento médico. O sea, el éxito es que 0 trabajadores fueran a un departamento médico. Pero bueno, también está el trabajo que deben hacer la asistencia mediante enfermería. También pueden tener un departamento de enfermería. Esto, como les había mencionado, el empleador tiene que prácticamente justificar el pago por las fichas clínicas y los exámenes especializados, por todo el proceso que tenga que hacer el médico. El estado de salud del trabajador, una responsabilidad del médico, a aperturar la ficha, el examen médico, el especial, atención médico-quirúrgica a nivel primario y de urgencia en el caso de transferencia de pacientes de las unidades médicas del IES, mantenimiento de nivel de inmunidad, en este caso las vacunaciones. Bueno, si son microempresas o si son mediana empresa, pequeña empresa, pueden asociarse entre sí para crear un solo departamento, un solo servicio médico. Sí lo pueden hacer. Pero debe estar este servicio muy cercano a todas las empresas asociadas. Y si ustedes lo quieren registrar ante el Ministerio de Salud Pública, deben cumplir todos los lineamientos que los exigen. También en el acuerdo ministerial 1404 se habla de riesgos del trabajo. Las funciones del médico es integrar el comité de seguridad, colaborar en el departamento de seguridad, investigar las enfermedades y sobre todo llevar la estadística de los accidentes. ¿Ya? Les he colocado este recuadro que ustedes ven, donde indica que los médicos de empresa deberán especializarse en las ramas de la medicina del trabajo, con el auspicio de la empresa, tan pronto como las universidades creen especialidad, o a través de cursos oficiales dictados por el Ministerio de Salud. Si no tenemos un médico ocupacional, tenemos que darle la formación adecuada para que pueda ejercer esa actividad. Hablamos también en nuestra escala legal del 513, ya pasamos lo que es el decreto ejecutivo, una parte. Ahora vamos al Consejo Directivo 513, el CD, que habla sobre el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. En este caso, aquí va a solicitar el trabajador afiliado y no afiliado, sobre todo las prestaciones básicas en el caso de accidente laboral. También ingresa la figura del seguro voluntario. Si yo tengo el seguro voluntario y sufro un accidente laboral, también puedo tener la prestación mediante el CD 513. Entonces, las prestaciones básicas de conformidad con la ley, ustedes pueden tener servicios de prevención de riesgos laborales, los servicios médico-asistenciales, a través del Seguro General de Salud Individual y Familiar. Subsidio por incapacidad, en este caso ya el pago, ya el efecto, ¿no? La condición en la que se quedó.
La indemnización por pérdida de capacidad profesional o laboral según la importancia de la lesión, pensión de incapacidad laboral, pensión de Montepío, en este caso ya es cuando sufren la fatalidad, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento del afiliado y aquellos que lo determinen la normativa vigente en la materia. Esto del Montepío también deben tener mucha precaución, deben capacitar a los trabajadores que sí deben legalizar su relación, ¿no?, matrimonial, para que la viuda tenga el documento pertinente para poder hacer reclamo de sus derechohabientes, ¿no es cierto? Vamos a ver que en el CD 513 ya se maneja el concepto de accidente del trabajo, en este caso un suceso imprevisto originado, ¿no?, por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, y sobre todo es involuntario, o sea, no fue planificado y que puede ser a cuenta propia o a cuenta ajena. Entonces, por eso es muy importante que se reglamente que sea prohibida las riñas, los juegos, porque justamente se puede dar casos de accidente laboral por riña, por pelea. Eventos calificados como accidente de trabajo. Les voy a explicar. Dice, el que se produjera en el lugar de trabajo. A este se conoce como accidente típico o genuino. O sea, usted se encuentra en las instalaciones de la empresa, sufre un daño a la salud, una alteración física, una alteración mental, una alteración psicológica, cualquiera de esas se les puede considerar daño. Pero si el daño es físico, en realidad, y fue dentro de la empresa, se le considera como un accidente laboral. Entonces ahí ustedes ven como a causa de la falta de una guarda mecánica, la persona queda atrapada. Aquí posiblemente puede perder la mano, ¿no es cierto? Entonces ya tiene un daño físico, un accidente de trabajo. Eventos calificados como accidente de trabajo. El que ocurriera en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, por misión o comisión de servicio. En este caso, si existe ya una orden, por ejemplo, que usted tenga que ir a dejar en el banco un cheque, un depósito, o que le envíen a comprar algo, y que sea por órdenes del empleador, a veces sin formar parte del cargo de la actividad, entonces usted puede registrar eso como un accidente laboral. ¿Cuándo se considera emisión y comisión de servicio? Misión de servicios son los accidentes que suceden cuando en el desempeño de nuestra actividad laboral debemos desplazarnos fuera de nuestro recinto empresarial o lugar habitual de trabajo. Y comisión de servicios son los accidentes que pueden suceder cuando nos encontramos efectuando actividades relacionadas con nuestro trabajo, pero fuera de nuestra jurisdicción. Por ejemplo, cuando nos encontramos en otra ciudad o en otro país. Esto es muy importante, sobre todo cuando a los trabajadores, por ejemplo, les envían a una capacitación y se van a otro lado. Entonces yo sí les recomiendo, cumplan con la ruta, lleguen al lugar de la capacitación para que si les pasa algún momento algún accidente o algo, puedan calificarles como laborales. Si se descubre que no estuvieron en la ruta, no estuvieron en el lugar donde cumplían la misión o comisión, pierden también los derechos. Eventos calificados como accidentes de trabajo. El que ocurriere por la acción de terceras personas, del empleador o de otro trabajador. En este caso, miren, el de acá no planifica, ¿no?, botarle ladrillo, pero sin embargo ya sufrió el accidente porque hubo una rotura de la cabeza, ya hubo daño, pero no fue con intención y fue a tercera persona, no fue originada tal vez por una acción temeraria de este trabajador. Entonces, por lo tanto, también se puede considerar como un accidente de trabajo. ¿A cuál también se considera? Al que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del empleador. Hay procesos de mantenimiento que, por ejemplo, yo he visto, ¿no?, accidentes laborales en el que paran la producción
y a veces los trabajadores ingresan a las áreas donde no deben ingresar, eh, se reanuda el proceso y sufren el accidente. Tienen que tener muy en cuenta la comunicación, sobre todo con sus supervisores. No deben abandonar los puestos de trabajo de forma injustificada. Tienen que siempre justificar. Tienen que llamar a su empleador en el caso que ustedes también vayan a faltar al trabajo. Pueden hacerlo de forma oral, escrita. Pueden también enviar a un familiar. Lo importante es que siempre esté informado. Los empleadores ya planifican, organizan la actividad, incluyéndole a la persona que es parte de la organización. Evento calificado como accidente: el que ocurriere con ocasión o consecuencia de las actividades gremiales o sindicales, como ustedes ven aquí, un paro. Si sucede algo aquí, por ejemplo, le botan una piedra, una bomba, le daña el rostro, lo que sea, ¿se puede considerar como un accidente de trabajo? Sí. Por eso estas paralizaciones en las empresas se deben en realidad evitar, y lógicamente a veces se da estas condiciones debido a que se está violentando algunos derechos laborales. ¿Cuál también se califica como accidente de trabajo? El que es en desplazamiento. Ustedes si se dan cuenta, en desplazamiento, pero de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En este caso cumpliendo la ruta habitual, el tiempo normal de desplazamiento, y además de eso, indicando que lo hace a la salida de su casa o a la salida del trabajo. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, muy importante. Pero digamos que aquí están haciendo una cometida y a usted le desvían y se tiene que aplicar una ruta no habitual en un tiempo no habitual y sufre un accidente. Entonces sí debe tener un parte policial, debe solicitar un parte policial para que las empresas puedan tener el respaldo legal de que justamente ese día usted estuvo en esa condición. De igual manera, otra forma de controlar estos accidentes de INTINER es Departamento de Recursos Humanos solicita un croquis con el detalle de dónde usted vive, su ruta que habitualmente tiene, incluso un número de teléfono, si le piden el grupo sanguíneo, etcétera. Cuando en realidad estos accidentes van a responsabilidad del patrón, se considera responsabilidad patronal cuando el accidente en ITINER, el vehículo, por ejemplo, es de la empresa, es de la organización. Si el vehículo sufre un daño mecánico, un desperfecto mecánico, y el trabajador tiene un accidente laboral, entonces ahí los accidentes en ITINER se puede calificar como responsabilidad patronal. Pero en el caso de un desplazamiento que usted vaya en taxi, a cuenta propia, en su vehículo, a cuenta propia, en un bus o a pie, si usted lo hace a cuenta propia, lógicamente, y sufre un accidente laboral por el desplazamiento, eso ya no se considera una responsabilidad patronal, porque aquí el que le asegura el recorrido es el Estado. Deben tener en consideración mucho esto. Entonces siempre mi mensaje, ¿no? Tienen que ir derechito a la casa. Tienen que ustedes establecer el recorrido habitual sin desviarse en ningún motivo o ningún lado. Y si lo hacen, perderían el derecho. ¿Qué no se considera accidente de trabajo? Miren, cuando en este caso el colaborador, el trabajador, el operario, el administrativo llega en estado de embriaguez o está sujeto a, no sé, bajo unas sustancias psicotrópicas. Entonces, ahí no se considera accidente de trabajo, incluso pierden algunos derechos. ¿Qué no se considera? Cuando el afiliado por sí mismo se genera el daño, o sea, se accidenta por sí mismo. Incluso también hay casos de suicidio que se puede evitar dentro de las empresas con un correcto programa de prevención de riesgo psicosocial. A veces la gente tiene mucho acoso laboral y se le hace difícil ya ir al trabajo. Todo eso es penalizado.
Sobre esto del acoso, ¿cierto? Les tengo que mencionar que también la COIP sí penaliza, ¿no? Cualquier modalidad de acoso. Puede ser de 1 a 3 años de tener evidencias. Entonces simplemente se sigue ya no tanto las medidas de seguridad y salud, sino se siguen los procesos judiciales en el cual se investiga el tipo de acoso y el daño que se ha hecho. Si verdaderamente se descubre un daño de palabra o omisión por parte del empleador al trabajador o del trabajador al empleador o entre trabajadores, pueden llegar a un proceso penal. Accidente que no se considera de trabajo cuando se debiere, bueno, en caso de circunstancia mayor, aquí tenemos un terremoto, ahí sí, las circunstancias sobre todo por efectos naturales ya no se puede considerar laboral. La enfermedad profesional es una afección crónica directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador. Como ustedes ven aquí, pudo haber sido un trabajador que levantaba carga, ya tuvo un problema a nivel lumbar, esto le afecta lógicamente en la pierna por el nervio ciático, entonces pueda que tenga hernias lumbares, ya es una enfermedad. Esto depende mucho de la exposición al peligro, al riesgo debido a los puestos laborales. Por lo tanto, el Seguro General de Riesgos del Trabajo, ¿sí?, protege en realidad al afiliado y al empleador mediante programas de prevención. Y lógicamente, eh, estos programas son de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Si el empleador cumple con todas las medidas de seguridad, no tendría por qué pasarse una responsabilidad patronal, simplemente es un seguro. Entonces, el seguro debería pagar las prestaciones médicas, farmacéuticas, hospitalarias, indemnizaciones al trabajador. Pero a veces sí se descubren observancias a las medidas de seguridad y ahí cae la responsabilidad patronal. Entonces, ¿en qué parte de la ley tenemos, no? En el CD 517 habla de la responsabilidad patronal, en este caso la culpabilidad, ¿no es cierto? En el artículo 14, en los casos de otorgamiento de subsidios, indemnizaciones, pensiones, debido a enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, se determinará responsabilidad patronal cuando el empleador no hubiera inscrito al trabajador al IES. O sea, imagínense, es una sanción muy grave si se descubre que sufrió un accidente y el trabajador no estuvo afiliado. El empleador o el contratante del seguro que se encuentre en mora, o sea, también es un agravante, ¿no? Que el afiliado esté con mora patronal. Si el empleador o el contratante del seguro que por sí o por impuesta persona no hubiere comunicado informado del mismo a través del IES, su página web, significa que si usted no hizo el aviso de accidente, no hizo el aviso de enfermedad dentro de los 10 días a partir del accidente o a partir del diagnóstico médico, si usted no registró esto en la página web, entonces también va a tener una sanción, un agravante. Verán que todo esto de acá son agravantes, no son las multas por el accidente, es un agravante. Como por ejemplo cuando usted algún momento tal vez sufrió un choque. Si usted huye y hubo un muerto en un choque de vehicular, si usted huye, simplemente a más de responder por el fallecimiento, es un agravante el que usted huya. De igual manera es para el empleador. A más de las indemnizaciones, los subsidios que, que debe generarse, es un agravante, o sea, se acumula a las multas y sanciones estas condiciones prescritas. Dice, si a consecuencia de las investigaciones realizadas por las unidades de riesgos del trabajo se determina que el accidente o enfermedad ha sido causada por incumplimiento o inobservancia de las normas, también será responsabilidad patronal. La responsabilidad patronal
también se genera de 2 o más empleadores por enfermedad. En este caso, cuando tienen ya relación, ¿no es cierto? Son solidariamente responsables, es compartida. La responsabilidad solidaria por accidente de trabajo, también sin perjuicio de la responsabilidad principal de la obligatoria directa y dejando a salvo al derecho de repetición la persona en cuyo beneficio se realice la obra o se preste el servicio, será responsable solidario. Entonces, prácticamente, si ya tienen una relación contractual y existe un accidente, los dos tienen responsabilidad patronal. Los dos deben responder, ¿no es cierto? En sí, esto es lo que conlleva la aplicación de nuestras leyes. También se tiene que mencionar que en el CD 513 parte la clasificación de los accidentes laborales. En este caso, hay accidentes laborales que, por ejemplo, le dejan un temporal de 1 año, significa que yo me puedo recuperar. Luego pasa a permanente parcial, en este caso es otro año en el cual yo puedo seguir en recuperación. Por ejemplo, digamos que sufrí una fractura de columna, entonces yo paso del temporal al permanente parcial, ¿sí? Y también existe la incapacidad que se le considera como total o también la incapacidad absoluta. En este caso es cuando ya el trabajador sufrió un verdadero daño como un desprendimiento de un brazo. Entonces ya pasó a permanente total, ¿ya? Y la permanente absoluta es cuando ya el afiliado, el trabajador, no puede ni con sus propias necesidades básicas solventarse por sí mismo. En este caso, los accidentes laborales, si se descubre que fue por una inobservancia a las medidas de seguridad, tendrán que sujetarse a lo que los organismos de control dictaminen. De esta forma, se ha tratado, bueno, ¿no?, de cubrir en algo, ¿no?, un porcentaje de nuestra normativa, que siempre, en realidad, es mucha lectura por parte de los técnicos, los médicos de seguridad, los responsables de seguridad. Siempre les recomiendo yo deben darle mucha lectura a esta normativa, sobre todo por la responsabilidad que se tiene. Ojo que lo que manejamos es un ambiente laboral, seres humanos, no son máquinas. Y tras de un ser humano, tras de un obrero, tras de un trabajador, siempre hay la familia, que son los que van a estar vigilantes de esta salud integral del familiar, ¿no es cierto?, del trabajador. Si algo le falta, si algo le fallaría a la empresa en la seguridad y salud y se sujeta a un accidente o fatalidad, créanme que los trámites, los procesos son verdaderamente incómodos. Y más que todo, como les había mencionado, tras de un trabajador existe una familia. Un desencadenamiento total a nivel del núcleo familiar. Y eso es lo que como técnicos de seguridad debemos tener mucha empatía. Debemos comprender mucho a los trabajadores. De igual manera, ¿no?, comprender mucho al empleador, y por eso el trabajo serio, oportuno y muy eficaz. De mi parte, agradecerles mucho por la atención prestada y esperamos vernos en otra ocasión. Muchas gracias.